Bien, acá lo que vamos a ver son dos enfoques, dos teorías, perdón, vinculadas a la inflación, que explican la inflación, pero que son del corte no monetario. La primera de esas se conoce como la pugna por la distribución del ingreso. Eso lo van a encontrar en el libro de Blanchard. Es una teoría que, como bien dice ahí, es el incremento de precios como consecuencia de un aumento de costos, y hoy existe después una política monetaria que convalida dichos costos o bien tienen consecuencias con la inflación. Acá fundamentalmente aparece, para explicarla en términos más simples, aparece como una especie de juego, podemos decirlo así, entre pujas, como bien lo dice ahí, de distribución del ingreso. Lo voy a hacer algo sencillo. ¿Qué significa esto? Pensemos en el caso de un aumento de un costo que se puede producir en la economía, ¿sí? Eh, de un costo, ¿sí? Esto, por ejemplo, este aumento del costo puede venir, por ejemplo, que se dio a nivel internacional y hay ejemplos de esto, del aumento del precio del petróleo, ¿sí? El petróleo, como ustedes sabrán, es un insumo que se utiliza en toda la producción de todas las economías a nivel mundial. Por lo tanto, si el precio del petróleo sube, los costos de producción de toda la economía suben, ¿sí? Entonces, acá aparece un tema de aumento de los costos, ¿no? Entonces, si sube, por ejemplo, el aumento del precio del petróleo, lleva a un aumento de los costos. Si aumentan los costos, ¿qué puede pasar? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que si aumenta ese costo, aumentan los precios de la economía, ¿sí? Se traslada, acuérdense en lo que acabo de mencionarles, que es un costo fundamental de toda la economía. Por lo tanto, aumentarían los precios de toda la economía. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, estos aumentos de los precios va a generar que el salario real de los trabajadores, uno lo puede simbolizar como W sobre P, si yo subo el nivel de precios, claramente el salario real de los trabajadores es aún más pequeño, ¿sí? Se reduce el costo laboral o el salario real de los trabajadores. Consecuentemente, el aumento de los precios y el deterioro del salario real va a presionar a que justamente se busque que el W, este nominal, vuelva a subir. Ahora bien, si yo subo el salario nominal, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si subo el salario nominal, desde el punto de vista de las empresas, el salario vuelve a ser otra vez un aumento de costos, ¿sí? No del petróleo, pero bueno, es un aumento de costos. Esto obviamente va a retroalimentar este espiral inflacionario, podemos decir. Esto podría haberse evitado, la pregunta es que sí, podría haberse evitado, haciendo que, por ejemplo, alguno de los sectores asumiera, ¿sí? Asumiera este mayor costo inicial de aumento del petróleo. Digo, ¿qué podría pasar? Si yo digo, si las empresas no hubieran cortado el proceso acá, es decir, las empresas hubieran absorbido el aumento del precio del petróleo, ¿sí? Podemos ponerlo acá en esta primera parada. Digo, si ahí, en esa primera parada, ahí los que absorberían el costo del petróleo, esos mayores costos, serían absorbidos por el tema de las empresas, ¿no? Y cuando yo lo asuma en las empresas, es decir, no trasladarían el precio, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar que obviamente la rentabilidad de las empresas o la retribución de los empresarios disminuye, es decir, la tasa de ganancia de beneficios bajaría, ¿sí? Acá bajaría la tasa de los beneficios de las empresas. Pero si se hubiese trasladado, piensen ustedes que se traslada y hay un deterioro del salario real, yo podría haber parado también la pelota acá, en este segundo punto. Vamos a poner el punto número 2. Es decir, ¿qué pasó acá? Hubo un aumento del costo de petróleo, ese aumento generó una suba de todos los precios de la economía, un deterioro del salario real, pero no se pidió de alguna manera una suba del salario nominal, o sea, no se pidió la recomposición salarial. Si yo pienso ahí y paro la pelota acá, de alguna manera, este aumento de los costos, ¿quién lo está absorbiendo? Bueno, lo está absorbiendo no las empresas, sino que lo estaría absorbiendo los trabajadores. Lo cual acá
obviamente el que estaría perdiendo ahí en ese juego, en esa participación, sería la masa de salarios de toda la economía. Si acá digamos, los salarios reales, como bien los puse allá adelante, estaría bajando. Entonces, fíjense en acá, este proceso inflacionario podría haber separado, pero ¿qué implicaba? Implicaba que alguno de los sectores, empresarios versus trabajadores, perdieran en algún momento. Por eso se llama una teoría que empuja por la distribución del ingreso. ¿Podría haber separado esta pelota? La respuesta es que sí, podría haber separado esta pelota, pero bueno, sin embargo, no se, digamos, esto no se generó, o esta teoría dice, bueno, acá este juego de aumento de precios viene por una presión, por un lado de los empresarios que no quieren perder, por el otro lado de los trabajadores que tampoco quieren perder. Entonces hay, como bien lo dice la teoría, una puja por la distribución de los ingresos. De ahí este nombre, ¿sí? Esta teoría es una teoría que se convalidó mucho en la década del 70, cuando hubo un aumento, la OPEP, que es la Organización Mundial del Petróleo, justamente llevó a una reducción de la producción de los barriles diarios de petróleo, y obviamente generó un aumento de precios y una espiral, como ustedes están viendo ahí. Esta retroalimentación se llama una espiral, ¿sí? Porque esto se retroalimenta, una espiral precios-salarios, y obviamente el aumento de los precios lleva al aumento de salarios, y esto genera un aumento permanente de los costos, ¿sí? Esta teoría, como les digo, fue muy observada en la década del 70 por el aumento de los precios producto de ese fenómeno. Lamentablemente el diagnóstico fue la teoría anterior que vimos, la teoría monetaria, la cual fue una contracción, una contracción en la cuestión de la emisión monetaria y en bajar los gastos del Estado, cuando en realidad un poco la teoría en ese contexto está más vinculado a esto que estamos viendo acá. Bien, pasamos a la otra teoría. La otra teoría tiene que ver con esta es la puja o pugna por la distribución del ingreso. La otra teoría es la teoría vinculada a la teoría estructuralista. Esta teoría estructuralista también está dentro de lo que es el enfoque no monetario, lo van a encontrar también ahí en el libro de Blanchard. Es una teoría donde justamente el estructuralismo es justamente la visión desde la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es un organismo de Naciones Unidas que se encuentra situado en el caso de Latinoamérica, bueno, la CEPAL misma, ¿no? Que es de Naciones Unidas en Chile, en Santiago de Chile, y de alguna manera reúne las características de, digamos, una visión, de un conjunto de teorías y de trabajos que buscaban explicar la inflación desde una visión latinoamericana y no de las economías centrales como las teorías que vimos antes, la teoría monetaria. Obviamente la monetaria que vimos de Friedman está desarrollada en los Estados Unidos, y la pugna por la distribución del ingreso también, digamos, son teorías, podemos decir, de las economías centrales y problemas que se ven desde la economía central. En el caso de este enfoque, el estructuralismo, bueno, lo que aparece acá es un enfoque más bien latinoamericano de la inflación, y que habla fundamentalmente de cuestiones, como bien lo dice ahí en el segundo ítem, de heterogeneidades estructurales que hacen que la oferta no se adapte con rapidez a los incrementos de la demanda. Es decir, lo que está pensando esta teoría, que en realidad no hay digamos, hay muchos trabajos vinculados que hacen un cuerpo de teorías de esta visión, que lo que tratan de explicar es que hay muchos problemas estructurales de la economía que hacen justamente que aumente digamos, cuando hay un aumento de la demanda, la producción no se puede ajustar demasiado rápido, y eso genera de alguna manera lo que nosotros muchas veces llamamos como cuellos de botella, ¿no? Es decir, están pensando que hay algunos mercados donde tenemos curvas, no hablamos de una oferta agregada porque no hablamos de todo el producto, pero sí hablamos de mercados donde tienen este tipo de esquemas, ¿no? Tenemos curvas de oferta en mercados individuales que cuando se produce aumentos de demandas, ¿sí? Esto no son demandas agregadas, sino que son demandas individuales. Lo que ocurre acá es que hay aumento de algunos precios
y eso genera de alguna manera que en conjunto aumenten los precios. ¿Por qué puede pasar? Bueno, porque hay rigideces de la oferta. Muchas veces porque faltan inversiones importantes. Piensen, por ejemplo, inversiones que se necesitan en todo lo que tenga que ver con infraestructura energética, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte. Después, fíjense en un poco lo que dice ahí abajo, ¿no? Donde hay poca capacidad empresarial, es decir, los empresarios invierten poco. A veces también la falta de inversiones tiene que ver con otro tipo de problemas, ¿no? Con problemas más bien estructurales, falta de instituciones que hacen o que propician la inversión, eso también genera rigideces. Después aparece esta cuestión, por ahí dice, los mercados oligopólicos y segmentados. Muchas veces hay mercados que están altamente concentrados, y ustedes seguramente lo vieron en alguna otra materia, que cuando hay mercados oligopólicos o segmentados, fundamentalmente mercados que están muy concentrados, esos pocos empresarios tienen mucho control sobre los precios y pueden jugar este tema de generar ciertas rigideces con respecto a la oferta. ¿Sí? O sea, esta teoría tiene como muchas aristas y es bastante interesante de leerla, es sobre todo porque tiene una visión más bien latinoamericana de la inflación, donde inclusive también involucra un poco lo que vimos antes de la inflación monetaria, esta cuestión de que muchas veces el sector público tiene déficits fiscales permanentes y que van a financiarse a los bancos centrales, eso también genera problemas inflacionarios y todo eso está involucrado. Así que bueno, los invito a que lean ahí un poco con este criterio que estoy asumiendo lo que aparece ahí en el libro de Blanchard. ¿Sí? Y bueno, de esta manera terminaríamos con las teorías que explicarían la inflación, por lo menos para esta materia. ¿Sí?